Saludos, ya estamos de vuelta en el curso de dinámica, esta vez con el tema de cinemática de la partícula en 1D, derivaciones e integraciones. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a cubrir? Ahora sí nos metemos de lleno a los cálculos. Fíjense, aquí tenemos un sistema físico real. Esto es un automóvil, un auto de carreras. Simplificamos un poco el modelo, mantenemos el carro, pero ahora sí ya definimos posición respecto de un punto de referencia. Este auto en este instante determinado tendrá una aceleración instantánea y una velocidad instantánea. Simplificamos un más para utilizar el concepto de partícula. El modelo de partícula ya involucra todo esto. Fíjense en todas las variables. Esto sí es muy importante. Aquí tenemos el punto de referencia, el origen. Desde ahí medimos todas las posiciones. La posición inicial con el instante inicial, velocidad instantánea inicial, aceleración instantánea inicial. Transcurre el tiempo. Hay un instante t genérico más adelante en donde la aceleración instantánea genérica del cuerpo se presenta, la velocidad instantánea del cuerpo para el instante t, y también tenemos la posición inicial, la posición genérica en el instante t y el desplazamiento delta s. Todos estos elementos que hemos mencionado están trabajados en esta parte para que ustedes lo tengan. Está también en las diapositivas que hemos enviado. Muy bien, este modelo ¿cómo funciona? Este modelo, recuerde, funciona, todo esto trabaja asociado al instante y al tiempo transcurrido. A medida que el tiempo va transcurriendo, obviamente va cambiando la velocidad, la aceleración y, de hecho, la posición del cuerpo. Muy bien, fíjese, para este caso tenemos nosotros las definiciones clásicas en forma escalar de la velocidad instantánea y la aceleración instantánea. Siendo la velocidad instantánea la derivada de la posición respecto del tiempo y la aceleración instantánea la derivada de la velocidad respecto del tiempo. El modelo es el mismo, ¿no? Y ahora continuamos. Existe una relación diferencial muy interesante que nos va a permitir resolver algunos problemas mucho más complejos. En este caso es la relación diferencial entre la aceleración, la posición y la velocidad. Fíjese, si usted tiene la definición de aceleración derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿sí? Y ahora utiliza la regla de la cadena que se aprendió en cálculo y reemplazamos la definición de la velocidad, obtenemos esta velocidad, se reemplaza aquí, organizamos términos y esto sería velocidad. Esta velocidad es esta según esta ecuación. Y también este diferencial de posición lo pasamos al otro lado y tenemos una ecuación muy útil, realmente muy útil. Fíjense, una de las maneras más sencillas de estudiar esta parte, en donde derivamos e integramos analíticamente el movimiento de la partícula, posición, velocidad, tiempo, ¿no? Aceleración, es subdividirla. Tenemos 3 casos clásicos y 2 casos especiales. El primer caso, aceleración en función del tiempo. Hay un ejemplo de esto aquí. Por ejemplo, miren, aceleración que es 3 veces el tiempo más un segundo, un metro segundo al cuadrado. Aceleración en función de la velocidad, un ejemplo clásico del movimiento en medios viscosos. Aceleración en función de la posición, por ejemplo, asociado a elementos elásticos, más o menos se da cuenta usted que se parece bastante a la ecuación de la ley de Hooke. Casos especiales, el famoso movimiento rectilíneo uniformemente variado y el famoso también movimiento rectilíneo uniforme. Estos dos creo que la mayoría se acuerda, se aprendieron en la secundaria y se utilizaron también para ingresar a la universidad. Un ejemplo clásico es aceleración constante, por ejemplo, de 7 metros segundo al cuadrado. Todos estos casos los vamos a ver hoy día, así que avancemos. ¿Qué tal trabajar un ejemplo? El ejemplo previo, ¿no?, que se vio, que es aceleración en función del tiempo. Fíjense, dice determinar la velocidad y posición de una partícula para t igual 3 segundos, cuya aceleración está dada por esta ecuación. En el instante 0 segundos la velocidad es de 2 metros por segundo y la posición es de 1 metro. Arrancamos por la definición, separamos la diferencia de tiempo por un lado porque ya estamos pensando en reemplazar la aceleración. De tal manera que me queda todo en función del tiempo a este lado y la diferencial de velocidad al otro. Separación de variables. Integramos. El proceso de integración creo que es bastante conocido. Puede verlo acá. Finalmente, desarrollando todo esto, podemos llegar a esta parte. Pero aquí, recordar de que nos dijeron que en el tiempo 0 o t sub 0 la velocidad inicial era 2. Reemplazamos en los límites esto aquí, ¿no? Que decimos esto es esto, lo reemplazamos acá.
y 2 metros por segundo aquí, que era la velocidad inicial. Reemplazando valores, organizando términos, tenemos la velocidad en función del tiempo. Muy importante en este tema es poder reemplazar los valores extremos. Aquí vamos a darse cuenta que es importantísimo. Tiempo 3 segundos, instante 3 segundos, reemplazamos en la ecuación y tenemos que la velocidad es 15.5 metros por segundo, que es lo que justamente me parece que nos pidieron, ¿no? La velocidad y la posición de una partícula para 3 segundos. Esta sería la velocidad. En el caso de la posición, utilizamos la ecuación ya encontrada, obviamente, definición, separamos variables, reemplazamos la función de la velocidad, integramos, realizamos el proceso de integración y ahora reemplazamos los extremos, ¿no? Tiempo 0 segundos, o sea, este tiempo 0 segundos, entonces ese sub 0 vale 1 metro. De tal manera que cuando se integra, que esta expresión se desarrolla, todo este término se hace 0 y queda la posición en función del tiempo. Lo único que queda es reemplazar en esta ecuación, al instante 3 segundos, tendríamos nosotros que la posición sería de 16 metros. Fácil, ¿verdad? A continuación vemos otro ejemplo. Y el ejemplo en este caso que estaríamos nosotros observando es cuando la aceleración depende de la velocidad. Dice, determinar la velocidad de una partícula para cuando la posición sea de 5 metros, cuya aceleración está dada por a igual cv al cuadrado. Cuando s es igual a 1, la velocidad es de 4 metros por segundo. Noten que este dato generalmente es el dato de la condición inicial. Y la constante en este caso vale lo que ustedes aprecian aquí, 0.3125. Miren cómo arrancamos en este caso. ¿Se acuerdan de esa ecuación, de esa expresión diferencial? Aceleración diferencial de posición, velocidad diferencial de velocidad. ¿Por qué? En este caso conviene reemplazar la aceleración en este punto, que de esa expresión separamos variables nuevamente según ecuaciones diferenciales, todo lo que es velocidad a este lado, todo lo que es posición a este lado, ¿no? Tenemos entonces lo que ustedes están observando, aquí hay un pequeño detalle de tipeo, la constante debe estar presente acá, aquí nuevamente la retomamos, y aquí tendríamos entonces s menos s sub 0, la constante, la integral de esto es el logaritmo, reemplazamos los extremos, tenemos propiedad del logaritmo, trabaja esto de esta manera, levantamos logaritmos, me queda un exponencial, y por lo tanto al final me quedo con esta ecuación, velocidad en función de la posición. Fíjense en esto. Pero recuerden que S sub 0 lo conocemos, V sub 0 también y la constante también, esos fueron datos del problema que están aquí. Entonces haciendo eso, reemplazando los extremos, tendríamos entonces V sub 0 4 metros por segundo, más también S sub 0 1, y por último tenemos reemplazo de la constante, esto viene aquí, y ahora decimos, para cuando S vale 5 metros, entonces la velocidad sería de 13.9614 metros por segundo. Entonces tenemos la velocidad en función de la posición y reemplazamos simplemente. Muy interesante, ¿verdad? Sí, es bastante sencillo, hay que integrar. Definitivamente hay que recordar las ecuaciones que aprendimos en cálculo o en todo caso tener con nosotros la tabla de integral, que viene muy bien en este momento. Muy bien, ahora pasamos al tercer caso, aceleración en función de la posición. Y el problema se plantea como un problema tradicional de determinar posición de una partícula cuando su velocidad sea de 3 metros por segundo. La aceleración viene dada como a igual constante posición. Sabemos que en S igual 2 metros la velocidad fue v. Esto ya ustedes notarán que son las condiciones iniciales, valor de la constante. Y aquí empezamos el problema. Nuevamente partimos de esta relación diferencial. Ahora pensando en reemplazar la aceleración, obviamente aquí nos queda esa expresión. Llevamos esto a la integración. Dense cuenta, las integrales son bastante sencillas. Esto su integral con sus límites. Reemplazamos los límites y lógicamente vamos despejando. Miren qué despejamos. Despejamos posición en función de la velocidad. Y otra vez, como decíamos, trabajando los extremos, los valores iniciales en este caso, tendríamos de que v sub 0 es 7, s sub 0 es 2, y esto justamente se reemplaza aquí. ¿Se lo ve? V sub 0 7 está aquí, s sub 0 2, esto está aquí, y por lo tanto queda esto, y la expresión final sería la que ustedes tienen allí a continuación. Entonces, cuando
v es 3 metros por segundo, entonces reemplazando aquí, tendríamos que la posición es 1.789 metros. Definitivamente algo interesante, sencillo. Tal vez lo único que podría causar problemas es, tal vez no recordemos al comienzo las integrales, hay que un poquito quitar el óxido de nuestro conocimiento del cálculo. Muy bien, caso especial, esto solamente para que ustedes recuerden un poco y se ubiquen, ¿no? Porque este tema se vio bastante en cursos previos, física, la preuniversitaria, también la secundaria, ¿no? Aceleración de v de t constante, ahora sí lo demostramos a nivel universitario, ahora sí usted se convierte en un universitario, un ingeniero. Muy bien, a de t de v, integración, esto va aquí, y tiene la función de la velocidad, ¿no? Velocidad en función del tiempo. Ahora, sabiendo de que la velocidad es derivada de la posición respecto del tiempo, lo continúa el proceso. Este diferencial va a pasar a multiplicar, se puede hacer la integración y se encuentra la posición en función del tiempo. Muy bien, y tenemos una expresión interesante aquí. También podemos hallar la fórmula de velocidad media, haciendo un reemplazo interesante, no sé si nota el reemplazo que estamos haciendo. Aquí la aceleración, no sé si nota la aceleración, la estamos sacando de acá. Y cuando la sacamos de aquí, aparece esto, ¿no? Aparece esto. Y finalmente, trabajando un poquito algebraicamente,